Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí, ya Ya se se ve. ve. Ya se ve, pero se ve, no se ve en pantalla completa, ¿verdad? No, no se ve chiquito nada más. Se ve chiquito. No, ya para chiquito ya tenemos bastante. En el salón. A ver, déjenme ver. Es que no lo encuentro aquí. Ahí está. De principio. Ahí se ve más o menos. O se sigue viendo chiquito. Sí, ya se ve Ya la se ve bien. presentación. Ok. Entonces ya se ve la presentación. Bien. Entonces, ayer terminamos, queridos, chicas, chicos, chiques, ¿no? Terminamos esta cuestión de Williamson, ¿no? Y lo que nos hablaba de el concepto de costos de transacción y cómo él hablaba de estas formas intermedias de contratación y de gobernación de una transacción, ¿no? Cómo se desenvuelve esta transacción. Y platicábamos que él enfatizaba mucho en esta cuestión de que las transacciones no eran homogéneas, ¿no? Recuerden que tanto Coase como Williamson flexibilizan muchos de los supuestos neoclásicos, ¿no? Entonces, en esta cuestión de que los bienes no son homogéneos, sino que ganan en especificidad dependiendo del bien o del servicio del que estamos hablando, y que a medida que son más específicos, aumentan también los problemas generados por la incertidumbre, porque reconocen que la información no es gratuita, no es completa, que existen estas asimetrías de información y que hay problemas de racionalidad limitada. Entonces, todo esto combinado, ¿no?, con la especificidad del bien, pues genera una gran incertidumbre para la empresa en torno a que se puedan apropiar de sus ganancias, ¿no?, al comerciar, al transar. Entonces, la empresa ante esta incertidumbre va a optar por disminuirla a través de formas híbridas de contratación, que ya lo veíamos ahí, que la contratación de mercado para bienes homogéneos, donde el contrato es inmediato, donde no importa la identidad de las partes, ¿no?, donde la transacción también es automática. Entonces, eso se da a través de una contratación clásica de mercado. Fue lo último que revisamos el día de ayer. Pero que cuando estas cuestiones se conjuntan, ¿no?, vamos a ir hacia otras formas de contratación intermedias, en este caso la contratación clásica, que decíamos que ahí es importante que haya la participación de un tercero que permita que esta transacción, en caso de enfrentar eventualidades, se transforme, ¿no?, y que llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, que se preserva la negociación. Entonces hablamos de esa contratación neoclásica, y si esto aún no era suficiente para ambas partes, se podía llegar a una transacción que implicara una gobernación bilateral o relacional, y el último extremo pues era la integración vertical, ¿no? Entonces decíamos que estas dos formas de contratación híbridas, la neoclásica y la bilateral o relacional, la empresa permanecía en el mercado, y permanecer en el mercado tenía, ¿no?, como uno de los principales beneficios, pues que se preservaba la competencia entre las partes, ¿no? Entonces, y que eso pues siempre que la competencia favorece la eficiencia económica, tanto de las empresas como de la sociedad. Entonces, para Williamson y Coase, siempre es importante que las empresas se mantengan dentro del mercado. Por lo tanto, buscan formas institucionales, ¿no? En este caso decíamos que el contrato es una institución, ¿no? Formas institucionales para que la empresa se mantenga en el mercado, ¿no? Entonces, ya no lo vamos a ver en el caso de Nor, pero él nos hablaba de la importancia no solamente del contrato, porque ningún contrato es completo, sino que existan leyes, ¿no?, que permitan, y estas instituciones u organizaciones que permitan, ¿no?, que estas relaciones se transformen a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan cuando veíamos el caso de la integración vertical, en el caso de la integración vertical, ahí los costos de transacción desaparecían, pero surgían los costos de gobernación. Y platicábamos también el día de ayer que dentro de la integración vertical, la relación es jerárquica, porque en este caso el empresario o el administrador es el que va a decidir, a planear, a organizar
la asignación de los diferentes factores productivos. ¿Por qué desaparecían los costos de transacción? Porque al formar, recuerden que cuando estamos hablando de esta integración vertical, puede ser que la empresa cree una empresa de cero o bien que adquiera a través de una fusión o adquisición una empresa, pero ahora esa empresa que antes era una entidad legal, ¿no? Distinta a la empresa con la que transaba o comerciaba, ahora entra, ¿no? Dentro de este grupo corporativo, dentro de este grupo empresarial, y en teoría ahora ambas empresas, ¿no? Comparten el mismo interés, los mismos objetivos, por lo tanto no tendría que haber problemas de información, no tendría que haber asimetrías de información, no tendría que haber oportunismo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos revisado hasta el momento. En este documento de Alchan y Demsels, ellos van a analizar un poquito más el análisis a lo que pasa en el ámbito productivo de la empresa. El problema es que nuevamente se quedan cortos porque cuando nos hablan de producción, pues lo interesante sería saber cómo produce la empresa, qué está detrás de sus decisiones de producción. Sin embargo, se siguen manteniendo, o sea, estos autores siempre en términos de la información con la que cuenta la empresa, ¿no? Por eso se llama producción, costos de información y organización económica. Entonces, Alchan dice, ¿no? Bueno, Alchan y Demses dice, en una sociedad capitalista, la asignación de los recursos generalmente siempre se da a través de los mercados, ¿no? Entonces vemos cómo interactúan. Recuerden ustedes ahí de sus clases ahí iniciales de la carrera, el flujo circular del ingreso. Entonces que teníamos empresas y familias, ¿no? Y cómo interactuaban ofertando factores productivos, los compraban las empresas y a cambio teníamos un flujo de intercambio real y teníamos uno monetario porque por esos factores productivos se pagaba los distintos factores, ¿no? Salario, interés, ¿cómo se llama? Se me fue. Renta, etc., ¿no? Teníamos este flujo circular del ingreso. Entonces, de una sociedad capitalista, dice, la asignación de los recursos se da a través de los mercados y de la interacción entre empresas, ¿no? Y familias, que son las dueñas de estos recursos productivos. Entonces, siguiendo la idea de Smith, ¿no? Que habla de la especialización cooperativa. ¿Por qué me lo habla de especialización cooperativa? Porque recuerden que en el mercado los intercambios, las transacciones se dan entre empresas especializadas. Entonces, en el mercado es una cooperación inconsciente. El discurso del carnicero o del panadero que buscando su propio interés genera el bienestar social, ¿no? Entonces, esta especialización cooperativa vía mercados favorece incrementos en la productividad, porque en estos mercados se da la competencia. Entonces, dice, cuando existe competencia, todas las partes involucradas tienen incentivos a mejorar, ¿no? Y a ser más productivos. Entonces, eso por un lado, pero también recuerden que la especialización bajo esta idea de que es una división del trabajo general, pues aumenta la productividad, en este caso de la economía. Entonces, la especialización cooperativa favorece los incrementos en la productividad. Por lo tanto, hay que buscar que existan organizaciones que faciliten la cooperación, ¿vale? Ahora dice, uno de los problemas, ¿no?, teóricos en términos de la organización económica es si estos beneficios de la especialización productiva son mayores si se realizan dentro de la empresa o a través de los mercados. ¿Por qué se refiere? O sea, ¿por qué me dicen esto? Recuerden que con el documento clásico de Adam Smith de los, ¿cómo se llama? De los, ay, alfileres, ¿no? Con esta cuestión de los alfileres decían, si una persona se dedica en el día a hacer alfileres, hace 20 alfileres, ¿no? Pero si el proceso de fabricación de alfileres se segmenta y cada persona se especializa en una parte de este proceso, la productividad aumenta de manera creciente, ¿no? Importante. Entonces, era la división del trabajo al interior de la empresa. Pero la idea de Smith no iba tanto a esta división del trabajo dentro de la empresa. Él hablaba de esta división del trabajo fuera de la empresa, a nivel de la industria. Entonces, si una empresa, en lugar de producir, ¿no?, ella sola,
un bien desde cero, ¿no? Ford, lo hiciera a través, si ese automóvil Ford se hiciera a través de la interacción de miles de empresas especializadas, hay una división del trabajo dentro de la industria y en este caso específico de la producción de automóviles, pues también esa economía pues incrementaría su productividad, ¿no? Entonces, lo que ellos preguntan, a ver, entonces, esta especialización productiva, qué es mejor? Que se realice dentro de la empresa, aunque esta empresa realice todo el proceso, pero que esté esta división de trabajo, o bien hablar de esta especialización productiva, pero a nivel de industria en los distintos bienes, en los distintos procesos productivos. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí. Ok. Entonces, vamos a analizar, ¿no?, la cuestión de la especialización productiva dentro de la empresa. Y recuerden que todo gira en torno a, oye, ¿por qué existe la empresa? ¿Cuál es la finalidad de la empresa? ¿Hasta dónde puede crecer una empresa? Entonces, estos autores empiezan a discutir qué es lo que puede hacer una empresa en un sistema económico capitalista o cuál es el beneficio de tener empresas. Entonces, lo que ellos descubren es que, o lo que argumentan, dice, a ver, en una visión tradicional, el papel de la empresa es resolver problemas. ¿Quién resuelve los problemas? Recuerdan el qué y el cómo y el para quién, ¿no? ¿Quién decide? El empresario o el administrador. Y este empresario, como lo platicábamos el día de ayer, en su función jerárquica, al estar en la punta, ¿no?, de todo este cuerpo burocrático de gerentes, de supervisores, de jefes de área, etc., que organizan al internalizar una actividad productiva o las fases de esta actividad productiva, internalizan la transacción que antes se realizaba en el mercado, ¿no? Entonces, siempre dentro de la empresa no son relaciones de igual a igual como sí se dan en el mercado a través del intercambio de empresas especializadas. Aquí no, aquí es jerárquico. Entonces, la resolución de problemas entendida como la asignación de los factores productivos se da a través de esta estructura y esta estructura, cuando hablamos de jerarquía, pues implica un cierto nivel de autoridad, que haya mandos superiores que den órdenes y que en caso de que estas órdenes no se cumplan, implementen acciones disciplinarias, ¿no? Entonces, bajo esta visión tradicional de la empresa, el objetivo o lo que hace esta empresa es asignar recursos vía la autoridad, ¿no? Y en caso de incumplimiento se ponen acciones disciplinarias a los diferentes factores productivos que cooperan dentro de la empresa. Pero dicen los autores, pues es que esto es falso. ¿Por qué? Porque dice, a ver, viéndolo bien, ¿cuál es la diferencia entre el empresario y el mercado? Dice, a ver, a mí me dicen que el empresario tiene el poder de dar órdenes, de ejercer su autoridad, de implementar acciones disciplinarias. Dice, pero lo que hace el empresario, pues no se parece mucho, o sea, no se diferencia mucho, mejor dicho, de lo que sucede en el mercado. Me explico. Imaginen ustedes que están en una empresa, pero no están trabajando como se les requiere. ¿Qué puede hacer su jefe inmediato? ¿Qué Pues les van a exigir hacer? que nos desempeñemos de otra manera, ¿no? ¿Y cómo te van a exigir que te desempeñes de otra manera? O sea, ¿qué te puede hacer en términos de una acción disciplinaria? ¿No? Obviamente todo en términos legales, contractuales, que no atenten contra tu dignidad humana, etc., ¿no? ¿Cómo te puede disciplinar tu jefe inmediato para que no incumplas lo que él te está pidiendo que hagas? Pues, por ejemplo, si yo llegara tarde a mi trabajo y si yo tuviera un incentivo por la puntualidad, pues sería quitarme ese incentivo. Ok, entonces, ¿no? Lo que pasa en muchos trabajos, que tienes que llegar y que tienes que firmar o que tienes que checar una tarjeta. Si tienes 3 faltas consecutivas, se te descuenta un día de trabajo. Entonces, esa es una acción disciplinaria, se te penalizaría. Si lo haces repetidamente y ya tienes como un mes ahí de descuentos, ¿cuál es la acción disciplinaria máxima que te podría aplicar tu jefe inmediato? Despedirte. Pues despedirte, ¿no? Como dice Brenda, entonces,
te impone alguna pena en términos económicos, ¿no? En términos de tu salario, o te despide. Eso es lo que puede hacer. No puede hacer más. Pensemos ahora en el mercado. ¿Qué pasa si ustedes le compran o tienen una relación contractual de intercambio con una empresa? Entonces, esa empresa, ustedes fabrican, no sé, el bien que ustedes gusten y manden, y esa empresa, imagínense una taza, ¿no? Una taza blanca y la llevan con una empresa que hace toda esta cuestión de impresiones sobre la taza. Ustedes quieren un diseño en específico, con un cierto tono ahí en la tintura, en el diseño, etc. ¿Qué pasa si esta empresa les incumple en términos de que no les entrega, de que el diseño está mal hecho, de que los tonos no son los que ustedes quieren? ¿Qué pueden hacer? Voy con otra empresa, ¿no? Para que me haga el trabajo. ¿Primero te vas con otra empresa o qué es lo primero que haces? ¿Tratas de qué? ¿De hablarlo con la misma empresa? Tratas de hablarlo con la misma empresa, tratas de negociar, oye, es que me lo dejaste, pues, o sea, recuerden aquí que estamos hablando de que hay cierta especificidad en el activo, ¿no? Por esta cuestión de que quieren tasas, no son genéricas, son... Tampoco es que sea la especificidad muy grande, hay muchas empresas que lo pueden hacer, pero primero tratas de negociar, oye, y si ya te quedó mal, pues hazme un descuento de tanto, tal. Pero en caso de que te siguen cumpliendo y que no te entregue tal cosa, pues lo que tú puedes hacer es ya no comprarle, como dice Eduardo, pues a comprarle a otra empresa. ¿Eh? Entonces, esas son las formas, esa es la forma o es la manera en que el mercado disciplina, que cuando alguien incumple, se le cambia por otro. En el caso dentro de la empresa, ¿no? Lo máximo que puede hacer el empresario es o ponerte algún castigo en términos de tu salario o de días que tengas de vacaciones o prestaciones, o bien despedirte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este cuadrículo que está aquí a la derecha. Dice, el empresario, dice, solo puede penalizar, dice, negando la celebración de negocios futuros o llevando a los tribunales cualquier incumplimiento de los términos del contrato. Dice, entonces, o sea, de acuerdo a lo que estamos platicando, pues tanto el mercado como dentro de la empresa, pues la forma de penalizar acciones pues que no son las requeridas, pues es despedir, demandar, porque también los puede demandar su jefe en un momento determinado, pero pues es despedir o demandar, nada más. Entonces, dicen los autores, a ver, si el objetivo de la empresa, la razón de ser de la empresa es resolver problemas a través, ¿no?, de la autoridad y de acciones disciplinarias, pues no es diferente de lo que puede hacer el mercado. Entonces, ¿qué diferencia a la empresa, ¿no?, de las relaciones que se dan en el mercado entre empresas especializadas? ¿Sí queda clara esta cuestión hasta aquí? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Sí? Sí. Sí, Si no se entiende, levanten la mano con todo gusto, ¿no? Entonces dice, aquí, entonces esa no es la razón de ser de la empresa, ¿no? Dice aquí. Cuando vemos al empresario, en el primer dibujito que está con mi rosa, dice, se habla de gestionar, dirigir o asignar trabajadores a distintas tareas. Dice, es una forma engañosa de reconocer que el empresario está sujeto continuamente a la renegociación de contratos en términos que deben ser aceptables a ambas partes. Me detengo en este recuadro, ¿por qué? Porque hablábamos en clases pasadas que al internalizar una actividad, la transacción no desaparecía, ¿no? Existe la transacción. ¿Qué pasa también con los diferentes factores productivos que cooperan, que colaboran dentro de la empresa? Entonces, si nosotros somos el factor trabajo, nos une una relación contractual con la empresa. Hablábamos que en términos neoclásicos, ¿no?, o en términos tradicionales ortodoxos, pues el trabajo es homogéneo, ¿no? Y tendríamos que estar contratando todos los días en el mercado de manera automática.
más menos trabajo en función de cambios en los precios relativos del trabajo respecto al capital. Pero sabemos que el trabajo no es homogéneo. Hay trabajos bien específicos, hay conocimientos muy específicos, capacidades muy específicas, entonces el trabajo no es específico. Y hablábamos también que la existencia de la empresa permitía establecer contratos de largo plazo con los diferentes factores de producción. Entonces, si yo únicamente me fijo en que, o digo que el empresario coordina la producción asignando los factores productivos a distintas tareas, se está dejando de lado que el empresario celebra como responsable de la empresa, ¿no? Y aquí también, chicos, se ve algo que nosotros veíamos con Chandler, porque aquí ven al empresario como el dueño de la empresa. ¿Vale? Ahorita lo vamos a tratar al final. Entonces dicen, este empresario que está a cargo de la empresa, no solamente está coordinando, gestionando, dice, él celebra contratos con los diferentes factores que colaboran. Y no solamente celebra contratos, y aquí está la palabra clave, renegociación. Lo platicábamos el día de ayer. Ante las eventualidades, el contrato debe de tener la flexibilidad, las partes deben ser flexibles para que se vaya, se me fue la palabra, se vaya adecuando. Exactamente, ¿no? La transformación, recuerden, ¿no? Con lo de la transformación fundamental y la transformación intertemporal, ¿no? Entonces, con la transformación intertemporal, el contrato tiene esa capacidad, o sea, tiene que tener esa capacidad de transformación ante las eventualidades. Se renegocia, que es lo que platicamos ayer ahí con Astrid, ¿no? Se andaba renegociando su contrato matrimonial. Entonces, el empresario, o sea, no solamente asigna factores, sino que celebra contratos con estos factores y está sujeto, porque está en un mundo, la empresa está en un mundo dinámico y cambiante, está sujeto continuamente a la renegociación del contrato, en términos que deben ser aceptables a las partes que firman el contrato. ¿Ok? Entonces, eso queda claro. Pero no pensemos, ¿no?, que la esencia de la empresa es firmar contratos. Dice, no. Sí se puede, o sea, sí existen contratos de largo plazo entre empresarios y trabajadores, entre empresarios y proveedores, entre empresarios y clientes, ¿no? Dice, pero el contrato no es la esencia de por qué existen las empresas. Dice aquí, la razón de ser, o en palabras de Coase, la naturaleza de la empresa, lo que diferencia a una empresa, ¿no?, especializada, perdón, a una empresa que divide los procesos de producción dentro, que internaliza, versus a la relación entre empresas especializadas en relaciones de mercado, es que dentro de una empresa, este empresario, al ser el nodo central y tener esta posición jerárquica central con todos, porque a ustedes los contrata este empresario, ¿no? Con el cliente hace, ¿cómo se llama?, el contrato con este empresario. El proveedor hace un contrato con el empresario. Entonces, el empresario es el nodo central con todos los factores de la producción. Eso es lo que dice aquí. La diferencia en la relación entre el administrador y sus empleados, ¿no?, lo que sucede en la empresa, con lo que sucede en las relaciones en el mercado, reside en qué, ¿no? Esta posición central jerárquica del empresario, al estar en todos los acuerdos contractuales con todos los factores de la producción, permite o favorece la producción en equipo. Entonces, esa es la razón por la que existe la empresa. No porque firma contratos indefinidos de mediano y largo plazo, no porque imponga acciones disciplinarias. Dice, no, la empresa permite algo que es bien importante, la producción en equipo, que es lo que está en este último rubro aquí en verde. Dice, al ser un agente contractual centralizado. ¿Por qué me dicen agente contractual centralizado? Porque él es el elemento común en todos los contratos que firma la empresa con los diferentes factores productivos que colaboran con ella, ¿no? Entonces, el empresario es el agente contractual centralizado. Y jugar ese papel
es lo que permite dirigir un proceso productivo en equipo. Entonces, no es porque sea un directivo, dice aquí, autoritario, porque discipline o porque corra, dice no, porque favorece la existencia de la producción en equipo. Entonces, en esta tónica, dice, vamos nosotros a ver a la empresa como una organización económica, y decíamos ayer en clase que una organización, en términos de administración, es un conjunto de individuos que comparten un interés común, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de una empresa, de un conjunto de individuos, es una empresa que tiene un objetivo pecuniario de ganar, ¿no? Entonces, esta organización económica, los propietarios de los recursos cooperan entre sí, porque tienen el mismo interés, ¿sí? El problema es aquí que cuando se produce en equipo, y es lo que también ya adelantaba el día de ayer, yo puedo ver un bien o un servicio, pero ese servicio o ese bien, quizás es más fácil vislumbrarlo en términos de un bien, es resultado de múltiples esfuerzos individuales, de la cooperación de un montón de recursos que se encuentran dentro de la empresa. Entonces, regresando a los planteamientos ortodoxos, y por eso se llama esta parte de la presentación, el problema de la medición, ¿no? Recuerden que cualquier organización económica quiere ser eficiente. Entonces quiere producir lo máximo con los menos costos, o sea, con los costos menores. Entonces, aquí la empresa busca aumentar la productividad del factor, ¿vale? De factores que cooperan entre sí para generar un bien o un servicio. ¿Tienen alguna duda? Díganme, porque yo, híjole, me agarro hablando y bueno, no me paran. Entonces, el problema es que este empresario pues únicamente ve el resultado de los esfuerzos individuales, de la cooperación individual. Y les decía, regresando a los planteamientos neoclásicos, a los factores productivos que cooperan dentro de la empresa, se les remunera en función de qué, queridos míos, De la productividad marginal. de la productividad marginal. Entonces, más productivo te remuneran más, menos productivo te remuneran menos. Entonces, al factor se le remunera en función de su productividad marginal. El problema es, ¿no?, que se supone, y llegamos a esta cuestión de la información, por eso decía, siguen con cuestiones de información, que pareciera, ¿no?, que de manera automática este empresario conocería la productividad marginal de los distintos factores que cooperan en el proceso productivo. Pero en la práctica, si yo quiero conocer la productividad marginal de cada factor, o en este caso el empresario quiere conocer la productividad marginal de cada uno de los factores, pues no es algo automático. Entonces decíamos, ¿y la información es gratuita? O sea, porque conocer te requiere un costo de tiempo, ¿no? Pero también un costo monetario, porque conocer implica que tienes que, ¿qué? Tienes que gastar, ¿no? Entonces la información no es gratuita. Y esta no gratuidad hace que la información también presente asimetrías de información, y ahorita voy ya hacia eso. Entonces, aquí ya hay un problema, porque dicen, híjole, entonces, si en términos neoclásicos se dice que a los factores se les remunera en función de la productividad marginal, pero con esta cuestión en el mundo real vemos que conocer la productividad marginal de los factores es costoso y que no se conoce de manera automática, pues puede ser que se esté remunerando mal a los factores de la producción. Y este es un problema, porque si se está remunerando mal, la eficiencia de la organización económica puede no ser la esperada. Entonces, vamos a un ejemplo que ayer lo poníamos con los trabajos en equipo que ustedes entregan, ¿no? Entonces, si yo le dejo a un equipo que entregue un trabajo y al otro equipo lo mismo, yo nada más veo 2 trabajos finales, pero realmente no sé cómo trabajaron. Entonces les digo, puede ser que haya 2, 3 personas que sí estuvieron chambeándole bastante para entregar el trabajo porque sabían que dependía de su calificación, o sea, su calificación dependía de ello, y otro pues que no le importó.
y que como siempre se dice, prácticamente él imprime y encargola, ¿no? Pero ahí está su nombre. Entonces yo veo 7 nombres y veo un trabajo final. Cuando yo evalúo, en términos neoclásicos, yo tendría que estar evaluando lo que cada uno de ustedes hizo. Sin embargo, yo evalúo de manera conjunta. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajo a todos les puse 9? O les pongo 8. Pero hay personas que su contribución fue de 10, pero yo no lo puedo ver. Entonces, aquellos que tienen un comportamiento indolente, flojo, que engargoló, pues va a decir, pues es que está bien padre, ¿no? No hice nada y me sacaron 8. Pero alguien que realmente sí se comprometió y trabajó y tiene 8, pues va a decir, pues voy a hacer lo mínimo. ¿Por qué? Porque me pusieron 8. ¿No? Entonces nos ha pasado que ahí le trabajas y todo, pero tienes una calificación que para ti no corresponde con lo que realmente hiciste. Entonces, eso va a impactar en la productividad futura de ustedes, porque los que no se esforzaron, pues van a seguir esforzándose. Y los que sí se esforzaron van a disminuir la productividad, su aportación, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos este ejemplo a la empresa, vemos que aquí tenemos 2 variables, productividad y remuneración. Pero si no hay concordancia entre la remuneración y la productividad marginal del factor, se van a generar problemas futuros de productividad y de eficiencia de la empresa. Entonces dice aquí, ¿qué se le va a exigir a la organización económica llamada empresa? Que es algo, ¿cómo se llama? Imprescindible. Primero, que conozca la productividad de los distintos factores productivos que cooperan dentro de la empresa. Y para conocerla, yo no puedo mejorar algo, ¿no? En términos de la ISO 9000, yo no puedo mejorar algo si no lo mido. Entonces, primero tengo que conocerlo, tengo que medirlo, tengo que identificarlo. Y una vez identificado, tengo que ver su correlación de cada uno de estos esfuerzos individuales con su remuneración. Es decir, en este caso, pensando en el factor trabajo, con su salario. De otra manera, si no hay esta concordancia, la organización se estaría saboteando. ¿Dudas hasta aquí? No, No, todo claro. Todo claro. Ustedes son fantásticos. Ok. Entonces, pero medir, híjole, pues no es tan fácil. ¿Qué es medir? Identificar, comprobar, regular. Los mercados miden. Sí, los mercados miden porque miden la eficiencia, ¿no? Entonces, los mercados miden la eficiencia, sí, porque una empresa eficiente, una empresa que innova, una empresa cuyos factores productivos son sumamente, iba a decir, productivos, ¿no? O sea, sus factores son muy productivos, pues aumentan el nivel de producción individual, aumentan la producción global, y dado que cuando hay cambios o cuando hay una ganancia en la eficiencia, ¿no? Por una innovación o por una reducción de costos, pues las empresas pueden dar precios menores. Entonces recuerden la ecuación de beneficios, ingresos totales, precio por cantidad. Puede ser que yo lleve una mayor cantidad de recursos al mercado y que aún ese aumento me permita a mí reducir el precio, mis ingresos se incrementan. Por eso dicen, las empresas eficientes aumentan su producción, aumentan sus ingresos. Y aquellas empresas que son ineficientes, pues ni pueden aumentar su producción y sus precios son más caros. ¿Cómo disciplina el mercado? ¿No? ¿Cómo disciplina el mercado? Pues elimina a las ineficientes. Entonces elimina a las ineficientes. Pero dentro de la empresa, dice, para medir, ¿no? Pues hay que establecer un sistema de medición. El problema es, ¿no?, que establecer un sistema de identificación y de medición es costoso. Entonces, en este recuadro verde se dice, en el postulado clásico, lo que acabamos de platicar, en el ortodoxo, la productividad del factor
La productividad del trabajo genera su propia remuneración. Pero dicen los autores, esto es falso. ¿Por qué? Porque la productividad no se conoce de manera automática. Hay que medir. La hipótesis que se va a manejar es la siguiente, y eso es lo que me interesa que pongan mucha atención. En la causalidad, dice, el sistema de remuneraciones estimula respuestas específicas de productividad. ¿Por qué es importante qué causa qué? Porque en el postulado clásico, neoclásico, dice, o sea, en función de la productividad se remunera. ¿Sí? Pero lo que dicen estos autores es al revés, ¿no? Dependiendo de cómo remuneres, vas a tener diferentes respuestas en términos de productividad. Regreso al ejemplo del trabajo. Si yo a todos ustedes, imagínense que todos se comprometieron. El trabajo es de 10, pero pues me quedan medio mal y les pongo 6, ¿no? O sea, que no es una medición, o sea, sí, o sea, a mí me pasó en una ocasión, cuando estaba en la maestría, que nos dejó un profesor de organización industrial, un trabajo. Era un trabajo pesadísimo, o sea, les juro sin mentirles que no salí de casa en una semana, ¿no? Y no. Era bastante pesado, ¿no? Porque era de organización industrial. Teníamos la respuesta porque los libros también traen todos este tipo de manual está en también su libro de respuestas, pero pasaban de una ecuación que decían después de unos sencillos pasos algebraicos, ¿no? Y ese paso de una ecuación a otra tenía, o sea, sin mentirles, como una plana ahí de cuaderno de estar haciendo álgebra. O sea, ni con el libro era fácil llegar, ¿no? Entonces nos las dejó a todos, yo tenía una compañera y le pasé el trabajo. Entonces, de cuando le pasé el trabajo al que lo tenía que entregar, por ejemplo, un día después, yo atravesé por una etapa así de problemas personales, pero lo entregué súper bien, o sea, en hojas ahí blancas, a mano y todo lo demás, ¿no? Pero mi compañera, quien se lo pasa, pues ella lo puso a máquina, bueno, a máquina, a computadora. A ella le pusieron 10, a mí me pusieron 9. Afortunadamente ya era el último trabajo final, yo creo que el profesor me lo vio. Digo, pues esto está a computador, esto está a mano, a pesar de que era lo mismo. Entonces, imagínense que eso se hubiera dado a mediados de trimestre. Eso hubiera generado en mí que digo, bueno, ¿de qué sirve que me haya esforzado, que no salí una semana de mi casa, que aún con problemas personales me comprometí a entregar como era mi responsabilidad, ¿no? Mi trabajo en tiempo y forma, un trabajo limpio, un trabajo bien, simplemente no en computadora, y a pesar de que era el mismo, a mí me calificaron con menos. Pues hubiera dicho, pues lo otro mejor ni lo hago, o medio lo hago al fin que me van a calificar como a todos. Entonces, traigo este ejemplo trágico de la vida real para explicar esta cuestión. En la ortodoxia me dicen que en función de tu productividad es tu remuneración, en función de tu trabajo es tu calificación. Pero lo que dicen estos autores es, ojo, es distinto. En función de cómo remuneres, vas a tener diferentes esfuerzos de productividad. Si tú remuneras correctamente, la productividad va a aumentar y por tanto la eficiencia de la empresa. Pero si no remuneras adecuadamente, vas a hacer que la productividad disminuya y que también disminuya la eficiencia de la empresa. Entonces, la hipótesis que se maneja es que el sistema específico de remuneración estimula respuestas específicas de productividad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Sí, ya después que les conté mi triste y trágica historia, ok. Entonces, Ay, perdón. dime, Pero ¿hasta qué punto bueno, en la realidad es como aplicable? Bueno, me refiero a que, por ejemplo, en varias empresas los tiempos extras y demás, pues no son pues remunerados, me parece. Entonces esto se queda como en teoría, por decirlo así, porque la vida real ya no es como muy aplicable. a ver, fíjense, generalmente, ¿por qué tú pagas tiempo extra?
A ver, Pues porque necesitas cumplir como con los objetivos de producción, ¿no? Entonces necesitas que se queden más tiempo a trabajar y por eso como que pagas más para que trabajen más, ok, yo está pienso. bien. Lo que decía aquí Uriel. Fíjense, les platicaba yo de la empresa en la que trabajaba, entonces era pues una pequeña empresa y era prácticamente un proceso artesanal, ¿no? Porque había personas sumamente especializadas que podían haber hecho el trabajo ellos solitos, pero había una división interna del trabajo. El problema es que eran pocos trabajadores, eh, el trabajo era fluctuante, ¿no? Pero bueno, había un estándar. Pero cuando el trabajo aumentaba, pues estas personas no podían, o sea, no te puedes partir en más, ¿no? Si los medios, la tecnología no te lo permiten. Entonces, teníamos tiempos de entrega. Cuando estos tiempos de entrega en la semana normal de trabajo no podían sacarse, o sea, o no podía sacarse el producto, se tomaba la decisión de pagar tiempos extras. Entonces, ya sea que esas personas se quedaran cierto número de horas, las personas de taller, ¿no? Los trabajadores, se quedaran dentro de la jornada laboral ese día de lunes a viernes una mayor cantidad de horas de trabajo, o bien que tuvieran que ir en sábado o a veces en domingo. El problema es que cuando tú vas sábado y domingo te tienen que remunerar el doble. ¿Sí me explico? Entonces, pues para el dueño de una empresa, pues no le conviene pagar tiempos extras. ¿Vale? Entonces, aquí estábamos hablando de esta cuestión de que los trabajadores eran insuficientes y el trabajo era mucho. Pero piensen en un trabajador que en términos generales estuviera ahí en el mismo caso y dijera, pues es que ya sé que tenemos que entregar algo, pero pues me voy a hacer medio sonso, pues que no terminamos para que nos paguen tiempo extra. ¿Sí? Entonces, la entrega se tiene que sacar. Tienes que pagar tiempo extra. Tú ves un trabajo y asumes que estuvieron dando todo de sí los trabajadores, pero realmente no lo sabes. Entonces, hacia esto va esta cuestión, Brenda, de la producción en equipo. Dice aquí, en la producción en equipo es difícil, simplemente observando el bien final, la producción total, dice, definir y valorar la contribución de cada una de las personas involucradas en este proceso, ¿no? De todos los factores que estuvieron cooperando para la producción de este bien final. ¿Sí? Dice, por definición, la producción es una labor de equipo. Dice, y no es la suma de producciones individualizables. No es, o sea, es una producción en equipo. ¿Por qué? Dice, en una producción en equipo se utilizan distintas clases de recursos. Dice, no es de que cada quien en un trabajo digas, esta hoja es mía. No. Entonces dice, operan distintas clases de recursos, dice, y el producto final dice, no es la suma de producciones separables de cada recurso en cooperación. Entonces, ¿no? Dice aquí, vean, esto de aquí, es que no puedo pensar en empezar. El cuarto párrafo es muy interesante cuando nos hablan de por qué privilegiar la producción dentro de la empresa, la organización de la producción vía la empresa, vía la cooperación de distintos factores productivos, ¿por qué privilegiarse versus la cooperación inconsciente vía mercado? Este es clave, este cuarto párrafo dice, la producción en equipo, la producción dentro de la empresa, se utilizará cuando rinda, cuando genere una producción lo bastante mayor que la suma de las producciones separables. Es decir, yo puedo producir un auto a través, o fabricar un auto a través de relaciones de mercado, sí, porque hay una cooperación entre miles de factores productivos que van a operar de manera inconsciente. O puedo producir ese auto a través de la cooperación consciente de distintos factores productivos. Hacerlo me genera a mí costos de organizar la producción, ¿no? De disciplinar a los miembros del equipo, y en el otro no tengo que organizar la producción, es inconsciente. No se generan costos burocráticos, pero sí costos de transacción.
todo esto que hemos platicado. Entonces, cuando los costos o cuando la producción es mayor produciendo, ¿no? Generándola dentro de la empresa que vía el mercado, cuando los costos burocráticos de todo esto son menores que los costos de transacción que se generan vía mercado, se privilegia la producción dentro de la empresa. Y esto es importante porque no todos los recursos utilizados para producir un auto pertenecen a la misma persona. ¿Sale? Entonces, eso es interesante. ¿Qué diferencia o cuándo elijo a la empresa para producir o cuándo produzco vía un mercado especializado? ¿No? Entonces, dice aquí. Dice, esto último es muy importante, pues podemos suponer que la aversión al riesgo es una razón para que una persona no quiera endeudarse hasta el grado necesario para comprar todos los activos o servicios requeridos en lugar de alquilarlos. Entonces, cuando tú eres averso al riesgo, por eso les decía, aquí hay que tomarlo ahí con sus asegúnes. Dice aquí, un empresario es proclive al riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, este empresario lo que está haciendo puede comprar recursos si los internaliza o puede alquilarlos, puede establecer estas relaciones de subcontratación. Aquí al final, aquí dicen riesgo, pero les digo, es importante cuando lo vemos en términos de incertidumbre, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos autores dicen, la empresa funciona, la empresa, o sea, permite la producción en equipo, que cooperen distintos recursos al mismo tiempo, recursos que son específicos, recursos que tienen cierta capacitación, ¿no? Que no pertenecen a una misma persona y que cooperen para producir un bien común, un bien final. Dice, cuando la producción que se logra a través de esta organización llamada empresa es muy grande y también se produce, a pesar de que genere costos burocráticos, son menores que los costos de transacción, va a la producción en equipo, ¿no? Entonces dice aquí, lo importante es ver de qué manera podemos hacer que esta organización económica, con lo que decía Brenda, ¿no? Sea eficiente. Porque en este caso, pagando un costo, un salario por tiempos extras, pues no nos está garantizando que la organización sea eficiente. Yo puedo pagar tiempos extras porque soy ineficiente, o sea, porque los trabajadores no se están aplicando como deberían, o tengo que pagar costos extras también porque soy ineficiente y no estoy implementando cambios tecnológicos o cambios en las herramientas o en los métodos de producción. Entonces, tendría que buscarse eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero eso no les preocupa a estos autores. Lo que ellos ven es cómo le hacemos para que sean más eficientes los factores productivos y la variable que vamos a manejar es la remuneración. Entonces, en función de cómo remuneremos, vamos a generar diferentes respuestas en términos de productividad y por lo tanto es importante conocer la productividad de los distintos factores de la producción. No se preocupan por innovar, no se preocupan por mejoras organizativas o de logística, eso no les importa. Ellos dicen, vamos a aumentar la eficiencia, controlando las remuneraciones. Y para poder remunerar tenemos que medir la productividad. Sigue siendo un problema de información, es lo que les decía. Entonces dice, un trabajo eficiente debe tener una remuneración justa. Entonces, aquí el problema es que dado que la producción en equipo es resultado de distintas productividades marginales, esta productividad marginal no es fácil, o sea, no es automática de observar y observarla es cara, porque tengo que establecer sistemas de medición, o sea, no son baratos de observar, ¿sí? Dice aquí, el costo de medir o averiguar los productos marginales, ¿qué hace cada uno de ustedes? ¿No? Dice, es lo que genera la búsqueda de nuevas organizaciones y sistemas. Si detectar estos comportamientos no tuviera un costo, a ninguna de las partes les convendría tener un rendimiento bajo, porque no podrían descargar en la otra el costo de sus eficiencias. Regreso al trabajo en equipo. Si yo pudiera ver cómo trabajan ustedes en equipo,
sin ningún costo, porque implicaría o que me fuera todo el tiempo a la casa donde están trabajando, que pusieran cámaras para estar vigilándolos, o sea, un ejemplo extremo, eso me genera un costo. Pero si yo pudiera conocer de manera automática, prácticamente cerrando los ojos y los veía a todos ustedes, si no tuviera costo medir, observar qué hace cada uno de ellos, a ustedes no les convendría, dice aquí, ser flojos, ¿no? En términos generales, o sea, elegantes, es descargar en otras personas el costo de sus deficiencias. No les convendría tener estos comportamientos indolentes. ¿Por qué? Porque yo lo podré observar. Pero dado que observarlo me genera un costo y que generalmente también cuando trabajan, a veces nos vamos por lo políticamente correcto, que hacemos así, el estómago se nos hace así nudo, pero ponemos el nombre del fulano o fulanita ahí en el trabajo, a pesar de que no hizo nada, ¿no? Nos tragamos el coraje, pero no lo puedes observar. Entonces, cuando no tiene costo, o sea, si no tuviera costo, todo se sabe. La información es gratuita, pero la información es gratuita, la información es costosa. Entonces, conocer lo que hace cada uno de ustedes, conocer la productividad marginal del factor, es costoso. Entonces, pero la empresa, si quiere ser eficiente, pues tiene que medir, tiene que incurrir en esos costos, ¿sí? Entonces, de otra forma, no lo puede hacer. ¿Qué opciones tiene la empresa? Pues digo, a ver, ¿de qué manera me puedo yo dar cuenta cómo están trabajando? Los pongo a vigilarse mutuamente, ¿sí? Fíjense, dice, la vigilancia mutua, pero también representa un costo. Si cada uno de los factores, cada uno de ustedes en un trabajo en equipo, será más proclive a remolonear. Remolonear es hacer indolente, hacer flojo cuando trabaja en equipo. Dice, porque su comportamiento no es fácilmente observable, ¿sí? Entonces, dice aquí, si hay un incremento neto de la productividad resultante del trabajo en equipo, una vez descontado el costo de medición, entonces la producción en equipo es más conveniente que una multitud de intercambios bilaterales. Esto es bien importante. Entonces, fíjense. Dentro de la empresa se da la producción en equipo. Pero si yo quiero aumentar la productividad del factor, pues tengo que medir esa productividad. Porque si yo lo remunero mal, su productividad puede disminuir. Pero si yo lo remunero adecuadamente, de manera justa, ¿no? Su productividad aumenta. Entonces tengo que medir. Eso me va a generar un costo. Pero si lo que ustedes producen, ¿no? Y cuando se venda, el ingreso que genere este aumento en la productividad, ¿no? Porque yo ya vi que casi en cada uno establezco estas remuneraciones que incentiven, y nuevamente el incentivo, que incentiven que ustedes trabajen como deben de trabajar, va a aumentar la producción. Y una vez que esa producción se realiza o se vende en el mercado, me genera un costo, un ingreso, perdón. Y si ese ingreso yo le tengo que descontar tanto los costos de producción, pero también los costos de vigilancia, si aún así obtengo una ganancia, la empresa, o sea, la coordinación de la producción se hace a través de la empresa. Pero si después de la venta y la resta del costo de producción y del costo del monitoreo, la empresa pierde en lugar de ganar, es más conveniente regresar al mercado y que la coordinación de la producción, dice aquí, se dé a través de intercambios, ¿no? Bilaterales entre empresas especializadas, ¿no? Dueños de recursos individuales. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí se entiende? Ya se me durmieron. No, sí, No, sí, sí se No, todo sí se entiende. bien. entiende. Sí se entiende. Ok. Entonces, ¿cómo reducir estos costos por controlar el comportamiento? Entonces les decía, los puedo poner a vigilarse entre ustedes. ¿Creen que esto sea viable? Tal vez no tanto a la larga, ¿Por qué, Astrid? porque también nos podemos vigilar entre nosotros, pero aprovecharnos de esto, o sea, siempre existirá como un oportunismo. Siempre está Yo, presente el oportunismo. Exactamente, Astrid. A ver, síguele lo que querías ahí decir.
A que sí, que yo puedo estar vigilando a alguien y ver que es menos productivo, pero en ese sentido, si yo estaba produciendo, no sé, tal vez 100 unidades, por decir un número, ¿no? Y yo estoy viendo que esa persona está siendo menos productivo, tal vez produce 50, pero yo digo, yo me voy a cansar menos, yo voy a hacer 80, sigo siendo más productivo que esa persona, sigo teniendo mi remuneración por 100, pero vigilando a esa persona, yo digo que él sigue siendo menos productivo y el problema va a ser de él y no mío. Ok, fíjense, les voy a contar una anécdota. Conozco una persona que él es administrador. Entonces, esta persona lo contrata a una empresa, ¿no? Y esa empresa le pide, era una área, esta empresa se dedica a importar productos de China, textiles, ¿no? Llegan aquí, únicamente los etiquetan, le ponen el logo de la marca y los venden, ¿no? Y también tienen sus tiendas. Entonces, esta empresa contrata a esta persona para que esté de planta en una de las, aquí, bodegas que tenía esta empresa, aquí cerca del metro Toreo, ¿no? Entonces, esa persona tenía que estar ahí. Era el que iba a estar gestionando, vigilando lo que hicieran todas las personas que recibían toda la ropa, que etiquetaban, etc. Entonces, él tenía que estar vigilando. Entonces, algo le dijeron a la persona, te pedimos que no intimes, ¿no? Con los trabajadores, o sea, que no, pues que no establezcas amistad, que no platiques, o sea, tú eres nuestros ojos ahí, ¿no? Esta persona, pues al fin administrador, y te enseñan de que todos somos amigos, pues, o sea, era algo que no le funcionaba a él porque decía, no, pues es que esto es una práctica, ¿cómo se llama? Pues ya muy vieja, ¿no? Ya es caduca. ¿Por qué? Porque tienes que establecer relaciones, pues más cercanas con los trabajadores, etc., ¿no? Entonces, pues este cuate lo que le dijeron sus jefes, ¿no? Entró por un oído, salió por el otro, y pues se ponía a platicar con el vigilante, con el policía, con los trabajadores, ¿no? Y esa planta o esa bodega en específico tenía problemas de robo hormiga y todo lo demás. Entonces, pues esta persona, como era ahí, cuate, pues le fueron agarrando la medida y pues los problemas persistían. Entonces, si yo los pongo a vigilarse entre ustedes, al final todos están en esa igualdad de condiciones que pues pudiera ser como que se pudieran proteger para seguir con estas actividades indolentes. Total, hay que buscar que nos sigan pagando lo mismo sin hacer, sin emplearnos a fondo, ¿no? Otra anécdota también, trabajaba yo en cierto lugar, ¿no? Y había una persona que era sumamente, o sea, bien trabajadora, esta chica, ¿no? Entonces, una de mis amigas así fue y habló con ella y le dice, oye, Chucho de Pérez, no debes de trabajar así porque nos haces ver a todas mal, ¿no? Entonces, no puedes poner a alguien que es igual que tú a que vigile a todos, porque puede ser, como decía su compañera, que el riesgo de oportunismo es muy alto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Contratar, ¿no? A alguien que haga o que desempeñe un papel de vigilante, que es esto que le estaban pidiendo a esta persona que él quería ser amigo de todas las personas que trabajaban ahí en la empresa, ¿no? Entonces, la función de este vigilante es reducir estos comportamientos indolentes. Por eso dice, tienes que contratar a alguien que se especialice como vigilante y que controle el rendimiento productivo de los miembros del equipo. Esto no está tan alejado, y les platicaba yo en clase, del sistema taylorista de producción. En el taylorismo se separa la concepción de la ejecución. Entonces, el trabajador, lo vamos a ver con los documentos de Corea más adelante, el trabajador únicamente se dedicaba a ejecutar. Ya no planeaba, ya no pensaba. ¿Quién le decía qué tenía que hacer? El administrador, el gerente, ¿no? A través de los instructivos de trabajo. Entonces, únicamente tenía que ejecutar. Pero esta persona todavía tenía autonomía en cuanto al ritmo del trabajo. ¿Qué hicieron las empresas en este sentido? Pusieron un capataz, a alguien que estuviera vigilando que esa persona no solamente hiciera lo que tenía que hacer, sino que hicieran los ritmos establecidos por la empresa. ¿Cómo se solucionó esto? En el Fordismo, a través de la mecanización,
y con la banda de montaje. Porque no solamente estaba la especialización, sino que ahora la misma maquinaria, la misma línea, dictaba la intensidad del trabajo. Entonces ya no necesitas ser vigilante. Pero para cosas, ya sabes cuánto tiene que producir cada una de estas personas a cierto ritmo, ¿no? Entonces ahí se asegura esa productividad. Pero en caso, ¿no? Dicen aquí, de procesos que no están, estamos hablando aquí de un proceso manufacturero, pero dice aquí, en un proceso aquí donde es desconocido lo que están implementando cada una de estas personas, tiene que haber alguien que sea un vigilante para que esté vigilando precisamente esta cuestión, o que mejor esté controlando el rendimiento productivo de los miembros del equipo. Pero está esta gran pregunta, es quién vigila a este vigilante, ¿no? Ahí tiene su camarita. Entonces, ¿quién vigila a este vigilante? Dice, tenemos que asegurar que esta persona no se corrompa, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que realmente controle lo que hacen los diferentes miembros del equipo? Lo tenemos que remunerar de cierta manera. Y es lo mismo, la remuneración va a generar un comportamiento. Entonces dice, tenemos que darle al vigilante el derecho a los beneficios del equipo una vez descontadas las remuneraciones de otros factores, el producto residual. Entonces, ¿por qué les decía que aquí ven al empresario y al vigilante como los dueños de la empresa? O sea, aquí el empresario tiene esa función de ser vigilante. Y es esta visión, y les digo, no corresponde con la visión de la empresa moderna, es la empresa tradicional, ¿no? Porque aquí me dicen, el empresario, el dueño, actuando también como vigilante, controlando el rendimiento de los miembros de su equipo, tiene derecho a, ¿no? En esta función de beneficios, ingresos totales menos costos, ¿no? Una vez generados los ingresos de la empresa y descontados los costos de producción, pero aquí los costos de medición, tiene el derecho a quedarse con los beneficios, ¿no? Resultado de esta producción en equipo. Entonces, ese va a ser el premio o va a ser su remuneración, ¿no? Por especializarse en la vigilancia, el derecho al residual, ¿sí? Entonces, como dueño, pues no tiene ningún, o sea, no va a ser proclive a que haya, o a que se ponga, ¿cómo se llama ahí? En contubernio con los trabajadores porque tienen intereses distintos. Entonces, como dueño, no solamente vas a controlar el factor de la producción, sino vas a controlar el rendimiento del factor productivo. Te tienes que especializar en funciones de vigilancia y vas a tener derecho al residual. El residual es los ingresos totales menos los costos de producción y los costos de información. Pero esa es la empresa tradicional. El problema es que la empresa que nosotros estamos analizando es la empresa moderna. Y ahí hay un problema, ¿no? Entonces, vean cuáles son estas atribuciones del vigilante, lo que les decía, ¿no? Lo voy a poner aquí. De tener derecho residual, tiene que vigilar la conducta de los factores. Y esa vigilancia o esta cuestión lo puede hacer porque es el elemento central en todos los factores de la producción. ¿Qué pasa si cualquiera de los factores de la producción no hace o no cumple con lo que establece este vigilante? Él puede alterar, dice aquí, la pertenencia al equipo. ¿Por qué? Porque al ser la parte, y por eso puse aquí, este es el vigilante y todos son los factores de la producción. Esta persona, al detectar rendimientos decrecientes, o mejor dicho, comportamientos indolentes en cualquiera de estos factores productivos, va a revisar los términos del contrato y va a establecer lo que decíamos en un primer momento con Astrid, ¿no? Penalizaciones en términos de salario, de vacaciones, de prestaciones, que se pueden modificar, no las de la ley, ¿no? O bien despedirte. Por eso, esta persona, al ser el nodo común en todos los contratos con los diferentes factores de la producción, dice, él asigna tareas. Él debe de medir qué hace cada uno de estos changuitos. En función de eso, tiene que establecer un esquema de remuneraciones y vigilar, controlar cómo se están comportando. Por eso dice, asignar la remuneración
y observar el comportamiento de los factores en la producción para detectar o estimar su productividad marginal y estar ahí, ¿no? Modificando para obtener lo que él quiere en términos de eficiencia y de productividad. Asignar tareas o instrucciones respecto a qué hacer o cómo hacerlo. Y es lo que nos decía Coase, ¿no? La asignación de los factores productivos no es por un cambio en los precios relativos. Aquí nos dice, la asignación de tareas o instrucciones va del lado de esta cuestión de la productividad marginal. Vamos a remunerar y vamos a ver qué respuesta tengo en función de productividad. Vas adecuando. Ahora, esta persona, les decía, al ser el nodo central, puede revisar el contrato, renegociar el contrato, establecer. Recuerden que en el contrato están los incentivos, ¿no? A cumplir con ese contrato. Lo puede alterar o lo puede, o sea, prácticamente dar por terminado el contrato. Y que termine el contrato con cualquiera de estas personas no implica que desaparece la empresa, porque persisten contratos con otros factores de la producción. Por eso dice, el vigilante puede ampliar o reducir el número de miembros, cambiar la combinación entre los distintos miembros y también, dice, puede, dice aquí, vender los derechos a ser vigilante, lo que define la propiedad. Por eso les decía, aquí se ve al vigilante como el propietario de la empresa, porque al vender esos derechos, aquella persona que compre la empresa también, ¿no? Tiene todas esas atribuciones y tiene la atribución a quedarse con el residual. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos ya para terminar en este cuadrito rosa. ¿Sí? La fusión de todas estas cuestiones, dice, resuelve el problema de la información sobre los comportamientos indolentes. ¿Mejor que el acuerdo contractual? No, centralizado. O sea, todo esto que hace el vigilante favorece la productividad vía las empresas, ¿no? Porque favorecen los costos derivados de las asimetrías de información. Si una empresa mide, pero si una empresa remunera bien, va a tener, o sea, remunera justamente, remunera y va a tener también productividades justas y un aumento en su eficiencia. Entonces dices, la remuneración adecuada hace que estos comportamientos indolentes se reduzcan. Siempre va a haber alguien, como decíamos, siempre está presente el oportunismo. Pero la asignación de los factores y la productividad de los factores va a ser mejor que la producción vía el mercado, que es acuerdos contractuales no centralizados. ¿Sale? Entonces, por eso dice, ¿no? Por ello, los contratos indefinidos no son el atributo esencial de la empresa, ni tampoco los atributos autoritarios imperativos. ¿Cuál es el atributo esencial de la empresa? Que permite la producción en equipo, que esta posición del empresario como nodo común a todos los factores de la producción, y hacer esta medición y esta remuneración permite resolver problemas de producción. ¿No? La cuestión aquí es reducir el oportunismo, reducir esos comportamientos. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la empresa. Entonces, no sé si tengan alguna duda, estimados míos. Yo nada más tengo una duda con respecto al término del derecho del residual. O sea, ¿qué tan parecido es hacia el término comisión? Porque vemos que las comisiones, o sea, se ganan, por decirlo así, ¿no? Con base en ventas y así. Pero el derecho del residual se interpreta como de la misma manera que una comisión, ¿o qué No. diferencias pudiera tener? No, de acuerdo a como lo plantean los autores en este documento, el residual es una función, o sea, una ecuación de beneficios, les decía, tengo ingresos totales menos costos totales. ¿Cómo obtengo la primera parte de esta ecuación, los ingresos totales? La cantidad que vendo al precio que se vende, al precio de mercado. Entonces, eso genera un ingreso. En términos ortodoxos, los únicos costos en los que incurre la empresa son los costos de producción. En este caso, me dicen que además de los costos de producción directamente vinculados con el proceso productivo, están los costos de información o los costos de transacción. Entonces, en este caso me hablan de costos de información. ¿Qué información?
identificar la productividad marginal de los factores. Entonces, a tus ingresos totales, una vez que le reduces tus costos de producción y tus costos de información, te queda un residual. O sea, te queda un beneficio. Entonces, el propietario, al asumir acciones de vigilante, tiene todo el derecho a apropiarse de ese residual, de ese beneficio, ¿no? Del ingreso una vez descontados estos costos. No lo ve como una comisión, o sea, entiendo por qué preguntas esta cuestión de la comisión, ¿no? Pero no, aquí el residual es, ¿no?, el beneficio que genera la empresa, porque si yo remunero bien, ustedes van a ser más productivos. Entonces, del lado del ingreso total, a pesar de que yo venda al mismo precio, pero voy a vender más. Entonces, mi ingreso aumenta. Y recuerden lo que acabamos de platicar. Si los ingresos, ¿no?, aumentan, a pesar de que aquí voy a incurrir en costos de medición, pero una vez descontados estos costos de medición, mis ingresos son mayores, lo cual que me genera un beneficio más alto, vamos a producir a través de la empresa. Entonces, cuando hablamos del residual, son los beneficios. El dueño, al adoptar funciones de vigilante, tiene todo el derecho a apropiarse de estos beneficios. Y tiene el poder de vender esos derechos. Por eso dice, lo que define la propiedad de la empresa. ¿Okay? Entonces, cuando veamos nosotros teoría de la agencia, que son los siguientes que vamos a ver más adelante, vamos a ver qué pasa cuando hay una separación en esta gran empresa entre quien es el propietario y quien gestiona la empresa. ¿Sí? Hay una separación de la propiedad de la administración de la misma. Y ahí tenemos a la gente, ¿sí?, que no es el dueño, pero gestiona, y el principal, que son los dueños. Pero seguimos también en esta lógica de que hay un conflicto de intereses, porque los intereses del principal pueden ser distintos a los intereses de la gente. Y entonces, vamos a ver de qué manera a través de un contrato se pueden alinear estos intereses. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda aquí. ¿No? No, creo que no. No. No, profesora, no. Bueno, entonces, voy a dejar de grabar. Dejo de compartir. Entonces, chicos, bueno, esto sería referente al documento de Archani Demsets. Vamos a revisar, la siguiente semana les comentaba, tenemos un documento para el próximo martes de teoría de la agencia. Ahí les voy a subir también el documento, les voy a poner videos para que ustedes lo puedan revisar, en específico para una lectura que habla, ¿no?, en específico de teoría de la agencia, pero está en inglés y está bastante densa, simplemente vean el video. Y el otro es un documento que está muy sencillo, que nos habla del poder dentro de las organizaciones, de las empresas, que toca esta cuestión de teoría de la agencia, pero también nos habla de algo que va a ser muy interesante, del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, esto lo estaríamos revisando la próxima semana, el día martes. Recuerden que tenemos planeado nuestro examen para el fin de semana, bueno, pero comentamos más de esto en clase, ¿no? Entonces, yo nada más subo la presentación, la grabación en un momentito, lo que se tarde ahí en subirse, ¿no? Y ya para que la puedan revisar más adelante, ¿vale? Ah, perfecto. Sí, Bueno, profesora, muchas gracias. no, de nada a ustedes por estar aquí. Entonces, nos vemos el martes ahí en la universidad. Cuídense mucho y tengan bonito fin de semana. Igualmente, Gracias, gracias. profesora, igualmente. Cualquier duda me preguntan el martes, por si algo ahí todavía está medio que no se entienda, ¿vale? Sí, profesora, gracias. Sí, muchas Cuídense. gracias. Chao, chao.